Buenas noches, ya estamos en Off the Record de este miércoles 2 de abril, listas para hablar de los temas más importantes de lo que sucede en Puebla. Y esta noche le doy la bienvenida a Greta. Greta, qué bueno que estás con nosotros después de mucho tiempo, abriendo esta segunda temporada con nosotras. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, como siempre, al panel exquisito y los temas buenísimos. ¿Lista para platicar? Para echar el chisme. Lidia Comín, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Gracias. A esta segunda temporada, lista para... Ya listas para hablar de los temas más importantes. Y Pati Corro, como todas las noches, fiel a este programa. ¿Cómo estás, Pati, directora de Alcance Diario? Buenas noches. Oigan, pues empezamos con un tema que no habíamos previsto que íbamos a tener que hablar porque sucedió hace unos momentos. Esta tarde, pues cambian la medida cautelar del exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien desde agosto del 2024 pues se encontraba en prisión domiciliaria en su casa en Xilotzingo. Se decide un cambio de medida cautelar, van por él a su casa en Xilotzingo y en un operativo se lo llevan al altiplano de regreso. Está siendo procesado, sigue su proceso por la presunta tortura de la periodista Lidia Cacho. ¿Cómo lo ves, Pati Corro? Pues me parece una gran sorpresa, ¿no? Muchos hablaban más bien que cuando hacen esta medida, bueno, el primer cambio de medida cautelar para que el proceso lo siga desde su domicilio, pues se hablaba mucho de que era el primer paso justamente para ir cerrando este proceso que traía él desde hace ya muchísimos años. Y lo que estamos viviendo el día de hoy me parece que es una noticia completamente sorprendente, que no lo veíamos venir. Incluso al principio, cuando yo veía la noticia, llegué a pensar que no era real, ¿no? O sea, sí me parece que es sorprendente este cambio de medida cautelar. Habría que ver si hay algún mensaje político detrás de, ¿no? ¿Tú cómo lo lees, Lidia? ¿Sí ves un mensaje político detrás o es un tema circunstancial? Puede ser de las dos, ¿no? O sea, sí creo, o me iría más del lado como tema político. Oye, ¿hace cuánto no había que se fotografió con, no sé, directores de algunos medios? Intentaron decir es vieja y no es cierto, ¿no? Como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera tranquilo. Y yo también tenía la idea de Pati, ¿no? Bueno, ahí va a quedar, ¿no? Ya cuántos años han pasado y no hemos tenido ninguna respuesta realmente que favorezca al caso. Entonces, ahora que lo digan, sí extraña, ¿no? Realmente, porque ni siquiera había como un rumor o ahí va, no, o sea, se dejó ir. Entonces, a mí sí me suena que podría haber algo detrás. Había una crítica, Greta, sobre las decisiones, las últimas decisiones que había estado tomando el Poder Judicial, no solo contra el caso de Mario Marín, sino otros casos que habían sido bastante polémicos y que decía el gobierno federal están llamando la atención, es una forma de protestar en contra de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Entre ellas, pues había sido, pues mandar a Mario Marín a su casa, que fue altamente cuestionado, pues por el tema tan político y mediático que es. Hoy lo regresan. ¿Crees que se está enmendando algo que no se tuvo que haber hecho desde un principio? Es decir, desde el principio no tenía por qué estar Marín en su casa. Así es, yo creo que fue una mala decisión y ahorita creo que la percepción, desde mi punto de vista, mejora porque obviamente creo que todos queremos que las personas que están siendo perseguidas se les caiga todo el peso de la ley y sí lo sentía yo como el consentido, no sabemos de parte de quién, pero sí se vio como un apapacho al corazón, que se fuera a su casa, no había razones por las que se fuera a su casa, claro. Y me parece que ahorita es una buena decisión y me da gusto que pues al menos uno de los muchos políticos que han cometido errores graves esté pagando. ¿En qué año fue, Pati, que Marín comete la presunta tortura, que se detiene a Lidia Cacho? ¿Fue 2008? Debió de haber sido, sí, como 2000... Ahorita les confirmamos el año, pero sí fue más o menos por ahí. Bueno, él lo detienen después, ¿no? O sea, lo detienen por ahí, debió haber sido como por ahí de 2000... en el 21. Sí. Lo detienen en el 2021. Y el hecho es añejísimo, o sea, sí, hablamos como por ahí de 2008, 2006, efectivamente. Es al arranque de su sexenio, sí. Al arranque de su sexenio comete este gravísimo error de hacerle un favor a Kamel Nasif, detener a la periodista Lidia Cacho en Quintana Roo, que se encontraba, después de que había escrito Los demonios del Edén y los había implicado a Kamel Nasif y en un tema de trata de personas, de mujeres, ¿no? De menores de edad. La detienen, se arma el escándalo nacional, exoneran a Marín, o sea, fue a juicio para ver si lo desaforaban a la Suprema Corte de Justicia, ¿te acuerdas? Sí, nada. Una gran crisis. Y no es hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que dicen, no, si Marín puede ser presuntamente culpable, giran la orden de aprehensión en su contra. Supuestamente estaba prófugo y lo detienen en la casa de su hermana en Acapulco en el 2021, que desde ahí ya no pensábamos que lo fueran a detener, justo, ¿no? Ajá. O sea, se veía muy, decía, lejano. ¿Cuánto tiempo tiene? Y por fin llegó.
bueno, muchos decían, por fin llegó la justicia, ¿no? Oye, y justo que lo mencionas, perdóname, siento que el caso fue tan mediático y ahorita estamos en medio del tema del Poder Judicial, de la elección de magistrados, de jueces, de ministros, y si bien un caso que marcó realmente la justicia en nuestro país, que lo retomen y que se vean que ahora sí hay justicia, yo creo que le da fuerza a esta reforma, ¿no?, que movieron del Poder Judicial. Como vean, sí estamos haciendo las cosas bien, porque si bien ha sido muy criticado, ¿no?, ha sido muy cuestionada el hecho incluso de la misma selección de los ministros, jueces y magistrados, de realmente se va a acabar con la corrupción, y ahora tomar este caso que fue tan emblemático y decir, bueno, se está cumpliendo, yo creo que abona justo a todo el proceso que vamos a estar viviendo. Que yo creo que es demasiado tarde, porque al final la reforma ya sucedió, ya el proceso de elección ya está en proceso, o sea, ya empezó con la campaña. Ya vimos a los del chicharrón, Ay, qué oso. Chicharrón y la Qué de oso. Dora la Transformadora. Ya tengo ahí guardados unos cuantos TikToks ¿Memes? que vi. Para tu especial. Dios mío, ¿qué es esto? Ajá. Qué pena. Sí, o sea, ya hoy tomar una acción para limpiar la imagen del Poder Judicial es demasiado tarde, me parece, ¿no? Mira, yo creo que al final el caso de Marina ha estado lleno de una serie, pues sí, de situaciones extrañas, porque bien lo dices, o sea, se le juzgó inicialmente, se dijo que no era responsable, y después, ¿cuántos años después? Digo, todos son mensajes políticos, o sea, ha sido en medio de una coyuntura política con un trasfondo que quizá no vemos a simple vista, y yo creo que debe de haber un trasfondo, o sea, claro, no creo que así de la nada más porque hoy se nos ocurrió y hoy amanecimos No muy quiero ser justo. justos, nos vamos a regresarlo a la cárcel. Yo creo que quizá tenga que ver con lo que decías, de que también empezábamos a ver al exgobernador, pues ya muy movido, ¿no? O sea, ya muy, Tranquilo, ¿no? Normal. y recibiendo gente, había estos rumores que mucho operaba ya desde su casa, ¿no? Aunque no pudiera salir. Y quizás sí tenga que ver con eso, ¿no? De te estás moviendo más allá de lo que debes, ya te lo dijimos, ya te hicimos el favor de sacarte, de tenerte en tu casita. Ya estás en tu casita, y cometió el error que cometen muchos que salen, ya sea prisión domiciliaria o que logran salir de un proceso por un cambio de medida cautelar, de ir a firmar, o sea, de que te puedas andar por la calle, que empiezan a placearse. Sí, claro. Y empiezan a ser muy visibles, ¿no? Yo creo que fue completamente un error que se publicara la fotografía con este grupo de Hernández Dave y algunos periodistas, en la que incluso se había dicho que lo habían hasta entrevistado en su casa en Xilotzingo, que después ellos vieron que era, por supuesto, contraproducente, e intentaron decir, no, es una fotografía vieja, y coincidía con una reunión que había, ¿sabes? Sí, había fotografías del mismo día con la misma ropa, ¿no? Con la misma ropa y todo, que era evidente que estaba teniendo, pues sí, reuniones muy holgadas, digo, porque además ni siquiera dices, bueno, lo va a visitar su familia cercana, hermanas, hermanos, sobrinos. No, ya como no, si ya nada. que vayan los amigos periodistas del sexenio marinista, pues ya quien no ha ido a verlo, ¿no? O sea, sí, y eso se decía, que desde el primer día que llegó, o sea, el desfile de vehículos era constante, ¿no? Sí, claro. Digo, en su momento fue un gobernador, todos los gobernadores tienen un capital político, tienen amigos, tienen cercanía. Y bueno, pues finalmente sí creo que eso sí pudo haberle hecho mucho ruido, el hecho de... Claro. Y no sabemos, igual y ya estaba hasta planeando algunas otras cosas que no tenemos claras en este momento. Lo que a mí sí me parece mal en términos de la justicia es que es un caso de 2006. Estamos en 2024. 25. 25, mira, me comí un año. Estamos en 2025. ¿Cuántos años han pasado? Y esto es un caso mediático, es un caso público. Entonces, la gente normal se enfrenta a procesos de este tipo, ¿no? O sea, ¿cuántos años han pasado? Y al final, si es responsable o no, hoy no lo sabemos. Pero finalmente, son muchos años para no tener mucho una con esa resolución. ficha también. Así Lo que hemos dicho, que creo que independientemente de que yo creo que sí obró mal y que así como van tras de él, deberían ir tras de muchos, sobre todo por las implicaciones que tenía el tema de la trata, el tema que había niños, el tema que hizo un favor que no debiera haber hecho con una persona, o sea, era detestable, su cuate, ¿no? Además. Sí, pero creo que en ponderación de crímenes, cuando involucran niños, creo que hasta en la cárcel dicen, no, a ver, claro, yo podré vender droga, pero eso ya sí. es demasiado. Entonces, creo que sí han jugado mucho con la ficha de Mario Marín. Creo que Y, ya hasta pues, se ahorita murió, ya. ¿no? Uno de los implicados. Sí. Zúcar ya hasta se Ya murió. revisé diciembre del 2005. Lo que pasa es que como Imagínate, pasó 20 años. muy cerca del 2006, entonces lo tenemos, pero ya pasaron 20 años, o sea, sí es un tema que ha sido tremendamente desgastante. Terminó con el sexenio de Marín, terminó con
el poderío que mantenía el PRI en Puebla, porque gracias a que Rafael Moreno Valle en la elección del 2010 utiliza todo este discurso en contra de Marín y el Gober Precioso, y que prevaleciera este tipo de gobierno a través de Javier López Zavala, quien hoy también está preso por presunto feminicidio, llevó incluso, fue tan costoso que le llevó también a perder al partidazo su poder, y hoy el partido, pues ya saben lo que es, ¿no? Ya hasta se fue Juan de Dios Bravo y hasta los que no nos acordábamos. Es que fue una serie de eventos desafortunados, porque recordemos que también hubo un mal manejo de la crisis mediática en su momento y en su tiempo, ¿no? O sea, pues, yo creo que pecaron de soberbios, pecaron de es mi voz, pero no es mi voz. O sea, dices, ya. Hoy sí se la creeríamos con la inteligencia artificial, pero definitivamente creo que sí tuvieron un mal manejo de muchas situaciones e insisto, se metió con un personaje que, pues, repudiado, ¿no? Pues ojalá, así como están tratando a Marín, trataran a muchos que han hecho bastante daño a la sociedad desde su poder. ¿Cómo le afecta esto al gobierno, la imagen del gobierno federal y estatal, Pati? ¿Qué piensas? Pues mira, yo creo que en el caso del gobierno federal, pues no creo que haya como alguna afectación, tal vez en el caso... No, pero me refiero tal vez en positivo, o sea, que sí haya un tema de decir, ya ven en que este gobierno sí se logró. Sí, o sea, eso sí. Sigue siendo redituable agarrar a Marín, la verdad. Sí, claro. Mediáticamente. Aunque hayan pasado 20 años. Sí, Marín sigue siendo una figura que al final pesa mediáticamente hablando. Creo que en el caso del gobierno estatal, pues seguramente vendrán los rumores, vendrán los comentarios en torno al actual gobernador, porque pues finalmente él fue su secretario de Desarrollo Social en su momento, y pues, él nunca lo ha negado, ¿no? Digo, tampoco hay forma de negar algo. Y él mismo ha dicho, no, yo trabajé en esa administración, pero pues ya, güey, it's over, o sea, tiene muchos años, No, pero al final dejará, o sea, no dejarán de venir estas especulaciones, ¿no? De muchos se decía que si era su padrino político, por supuesto que vendrán estos comentarios de pues ya le encarcelaron al padrino político, aunque hayan pasado muchos años. Creo que eso sí, como que regresará al escenario mediático una historia que ya estaba guardada en el cajón en el caso del gobernador Alejandro Armenta, aun cuando mantengan distancia desde hace ya algunos años, ¿no? O sea, sí, también creo de los comentarios que hemos visto que incluso cuando era campaña, ¿no? Pero no creo que pase de ahí. Sí, no creo que lo afecte. En real, no. No es un poco como deslindarse. Es que ya pasaron muchos años. Aparte, ¿no? Tiene mucho tiempo que Armenta pues ya está en Morena, que tiene otro tipo de ideología. Nunca ha hecho un discurso de defensa hacia el gobernador. Exacto. Y lo mejor de todo, tampoco lo ha negado, como lo dices. Reconoce. Tampoco es mal, porque también te verías mal negando, pues alguien con como mucha gente lo ha hecho. Pero 1000 personas trabajaron en esa administración, afortunadamente. Bueno, era un gobernador, o sea, 1000 personas tienen fotos con él. No, y además, tú que tienes la culpa de las decisiones que tomó él. A final de cuentas, él era el que tomaba las decisiones y las tomó mal, su bronca, ¿no? O sea. No, y es un caso como muy particular, o sea, donde no está involucrado como tal el gobierno, sino fue un favor personal. Claro, no tuvo que ver con una administración ni nada, ¿no? Sí. Bueno, pues y pasando a otros temas, digamos políticos electorales, quisiera que platicáramos sobre lo que está sucediendo en estos momentos al interior del Partido Acción Nacional. Ya habíamos visto una ruptura desde que se decidió que Mario Riestra y Gerardo Huerta encabezaran el partido y el yunque pues se quedara fuera del poder del Partido Acción Nacional. Pero hoy, este fin de semana, hubo Consejo Estatal del PAN y firmaron o aprobaron iniciar este procedimiento en contra de Augusta Díaz de Rivera por pues un chorro de irregularidades que encontraron, entre ellos no darle dinero a 80 candidatas, con lo de la obra que se construyó, bonos millonarios de hasta por 3 millones de pesos en la bolsa en general. ¿Cómo ves lo que le está pasando al PAN, Lidia? Creo que la ruptura ya venía desde antes, ¿no? Me acuerdo cuando Enrique Cárdenas... Sí, Enrique Cárdenas, el candidato cuando fue a gobernador. La selección de él, se notó realmente cómo algunos literalmente se salieron, ¿no? O sea, rompieron filas con lo que antes, pues sí era un peso, ¿no? Claro. O tenía un peso, o eran como morenovallistas, se podría decir. Llega a Genoveva y pues realmente se rompe, y ahora más con estas investigaciones que están realizando, creo que hasta uno de sus hermanos o un familiar, ¿no? Le tenía como un contrato con ellos, no recuerdo bien el dato, pero, o sea, sí cuestiona muchísimo todo lo que hay dentro del PAN, ¿no? Y cómo poco a poco se ha ido desgastando. Y si realmente, siento yo, quisieran dar batalla, se tendrían que replantear, pero todo, literalmente todo, y cómo lo van haciendo, porque no les está funcionando, y menos ahora con eso que salió. A mí me parece que van como cangrejos para atrás. O sea, al final, yo creo que estamos viviendo
previo del acabose de Acción Nacional si siguen como van, porque al final lo que estamos viendo ahorita es lo que vimos hace algunos años cuando Genoveva se va del partido, ¿no? Genoveva se va y es el mismo discurso que estamos viendo hoy, que si había dejado un hoyo, que si no le había pagado a no sé cuántos proveedores, que si se había gastado en no sé qué, es el mismo escenario que estamos viendo hoy. Y yo creo que al final lo que dice Lidia no abona al global del partido político que estamos viendo que va en decadencia, que Morena sigue arrasando, el PRI es inexistente, del resto de los partidos no hablamos, MC es el único que hay más o menos va sobreviviendo, pero no alcanzan ni siquiera juntos a hacerle competencia a Morena. Entonces, me parece que en lugar de estarse desgastando en estas guerras internas, deberían estar pensando en unirse porque el proceso electoral está a la vuelta de la esquina, o sea, falta medio año, un año para que empiece a moverse todo y si siguen como van, cada vez se van desfragmentando más, o sea, sí, hoy yo también pensé, dije, ya que se enfoquen, perdóname. Hoy o sea, vemos declaraciones de los consejeros que antes eran aliados, ahora en contra, entonces los que eran un grupo ya no son un grupo, ya están ahora ya separados, no entonces ¿cuántos pedacitos del PAN tenemos que yo digo que ya caminan hacia la debacle del PRI? Al mismo camino. Y lo están viendo y no se están dando cuenta. O si se dan cuenta no les importa, pareciera. Claro, porque el PRI con Néstor no se dio cuenta que agandallándose todo. Es que hay que ver qué decisiones toman en el 2027. Yo creo que esa decisión va a ser clave. O sea, si entre ellos se reparten lo poco que van a tener seguro, las primeras plurinominales, digamos. Ya deja tú el candidato a la alcaldía o candidata, que va a ser muy complicado que gane el PAN. No importa lo que pase, ¿no? Porque pues, Morena está gobernando federal, estatal y municipal. Si toman una mala decisión y vuelven a imponer y se vuelven a repartir entre ellos, que hacen lo mismo que hizo el Yunque en la elección anterior, ya. Pues les va a pasar lo de Néstor, van a quedarse ellos en sus cargos y inexistente partido. Inexistente. ¿Tú cómo ves lo del PAN? Yo como soy afín al partido, la verdad es que yo sí creo que, como decías, estaba roto desde que nació. Yo como estuve muy cercana al gobierno de Moreno Valle, que para mí fue un buen gobierno, un gobierno que dejó buenas cosas, igual el del Tony, pues claro, ya veníamos con estas divisiones con el Yunque desde esas épocas, ¿no? Claro, siempre han sido muy marcadas. Sin embargo, creo que, entiendo, hay que sumar, sin embargo, hay que saber a quién sumar. Porque, digo, también si son gente que en su momento los que empezaron también el tema de la división, me parece que fueron los que estaban en este poder, que no defendieron al partido, que no defendieron al exgobierno, que dejaron que mucha gente fuera perseguida incluso por Barbosa. Entonces, para mí fue también un mensaje claro, ¿no? Que entonces, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde están los aliados? Y ahí es cuando se les fueron muchas personas a Morena. En ese momento en el que se tomaron decisiones que, desde mi punto de vista, estuvieron erróneas. Claro. Ahorita con Mario Riestra yo sí tengo esperanza de que fortalezcan eso, porque lo que ya estaba roto ya no se iba a componer y creo que es mano dura la que hay que tomar ahorita, ¿no? De, tú me perseguiste, bueno, pues ¿sabes qué? Ahora va la mía, ¿no? Entonces hay que apostarle. Ahorita pues no hay tanta fuerza en oposición, entonces pues yo le apuesto un poquito a que esto mejore un poquito. ¿No te da ganas de sangolotearlos y decirles ya? Enfóquense, pues, vayan al 27. Sí, yo sé, pero hay decisiones que tienen que tomar, ¿no? O sea, también te digo, creo que fue muy rudo, desde que murió Moreno Valle fue muy rudo, porque ahí se le cayeron las máscaras a mucha gente y fue feo el encontronazo, e insisto, ahí la oportunidad era de unirse, de tener una oposición fuerte, y no hubo, y creo que el Yunque sí cerró varias puertas, sí negó varias personas, pues ahora les toca. Claro, sí, lo hizo mal el Yunque, recuperó el partido, a ver, te lo tenía como dice Greta. El Yunque siempre ha sido lo mismo, ¿no? O sea, al final actúan de la misma, no ganan elecciones. No cambian nada. No, ni les no interesa. No ninguna decisión. Pero lo que yo sí veo es aún fragmentando el grupo que ya en su momento estaba unido. O sea, había como dos grupos, ¿no? El tema de los yunquistas y los morenovallistas. Y hoy vemos ya una fragmentación entre este grupo que en su momento estuvo unido, ¿no? Claro, porque fue cuando dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy a Morena, ya que el PAN no me apoya, me voy acá. Entonces al final, lo que yo pienso es que ellos... O sea, sí se entienden sus guerras internas, pero creo que el costo va a ser muy alto para ellos seguir peleando internamente. Igual los puedes hacer a un lado, no necesitas estarte peleando con ellos y puede enfocarte, ser. ¿No? Puede ser. Pero replantearse, es que siempre han navegado con esta bandera de confrontar de este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que deberían estar ya trabajando en la estructura. Honestamente, yo estoy como en un grupo, ¿no? Y preguntaban quiénes son panistas y varios pusimos, yo no soy panista, yo soy morenovallista.
muchos del grupo. Claro, porque sí además alzamos la el mano, y monovallismo, cuando ves a Mario sí, Riestra, claro. sí te da la nostalgia de la victoria, del triunfo, de la fuerza, del cambio. Es que en el Y, 2010 pues, sí ni estuvo modo. cañón. Sí. O sea, sí pegaron sentimentalmente. O sea, yo decía Sí. que gane Moreno Valle, güey. ¡Claro! Qué panista era, ¿no? Por supuesto, pero sí pegaba mucho su campaña. Sí. Y sobre todo, pues teniendo una figura tan antagónica como Marino. O sea, fue toda la fórmula perfecta, Quedó más perfecto, más la ¿no? Como alianza de Disney, electoral. el villano perfectamente y Claro, el Sí, héroe. Rafael era brillante, o sea, era un Sí. tipo brillante, ¿no? La verdad, O sea, sí. Con un villano en común muy bien delineado, ¿no? Muy bien armado el Todo, tema, ¿no? ajá. Y tan es así que pues fallecieron ambos y se desmoronó. Todo. Todo, lo perdieron en semanas. todo. Sí, Perdieron sí, sí. el gobierno, no logró ese grupo Todo, nada. traían una fuerza, o sea, incluso nacional, porque yo estaba en el grupo Justo. Moreno Valle nacional Ah, y sí, traían claro. una fuerza, o sea, Pues es que estaban fuerte. construyendo su proyecto para, Sí, para el presidente. Y el Bester lo dijo con En una entrevista. con Carlos Loret de Mola hace no mucho tiempo. Dijo, no, si Moreno Valle estuviera vivo, tendríamos hoy candidato a la presidencia Por de la supuesto. República. Sí, porque hay que recordar que Elba era su madrina. Sí, sí, lo ¿no? amaba. Lo apoyó, lo impulsó. Sí, sí, y, sí. y aún ella estando en la cárcel, él nunca dejó de apoyarla, ¿no? O sea, ahí había una Y relación. no va a haber otro como Moreno Valle, ya sé que ya estoy sonando así, casi. La bandera del cual escucha. Pasen No, de porque los la verdad es que Kleenex. sí fue una figura muy, pues es que yo sí soy como de esos ciudadanos que nos hartamos. O sea, yo sí soy de los que, por ejemplo, ahorita cuando ganó Barbosa yo dejé de seguir la política. Me empezó a dar lo mismo, como a muchos mexicanos les daba lo mismo. Es difícil que alguien te emocione de esa manera, de que digas, ay, sí, que gane, o sea, o que te prenda, o que aunque sea para bien o para mal, pero que digas, sientas sangre en las venas. Y creo que Moreno Valle sí lo logró. Sí No, y hay logró que reconocerlo. pegar, Claro, y el tenía, personaje que era, ¿no? claro, era muy culto, era muy inteligente, era un gran estratega y sí traía punch. Sí, No, y la sí, Puebla sí. que tenemos hoy es la Puebla de Rafael. Claro. O sea, ya Sergio le metió un poco de mano con las obras que hizo, pero en realidad la transformación Bueno, de que hay un Puebla... puentecillo ahí, creo que es el que te lleva como a ¿Solista? Celópolis, que está medio... ya, te dije, no Es es como que habían quitado de- que hizo... Sí, Enrique Dojer. No, es que me quedé pensando que es como estos que ponen los niños, los blogs, así Sí. como está todo... Qué bonito te quedó salido, güey. Yo dije, Chiquito, esto ¿verdad? no lo hubiera aprobado el ex jefe, pero sí, o sea, realmente siento que sí nos dio como cierto... Nos puso en el mapa, la verdad. Es que sí había mucha gente que venía a Puebla y decía, es que sí, Puebla es una Cambió. y otra después de Rafa, ¿no? Con el tema de... Mira, o sea, a ver, está muy mal decir y el discurso de, bueno, robó pero hizo, que es lo que muchos dicen, pero bueno, está el Museo Internacional Barroco, todas las ciclopistas, el Chiquihuite Stadium. La estrella. La estrella, ¿no? Es que decía que era el Chiquihuite, Sí, güey. sí, Es que ahí sí le salió re Sí mal. es, pero ahí sí es el era Chiquihuite. Es que sí era expectativa realidad, güey, con es el el Cuauhtémoc. Chiquihuite. Pero bueno, a ver, el PAN está en su último tren, yo también lo veo. Sí. Este es su último tren. El 2027 es el último tren. Pueden no ganar, porque también va a ser muy complicado. Pero sí tendrán que demostrar Que hay una fuerza, fortaleza, claro. que siguen vivos y que pueden ser competitivos Seguimos para el vivos. 27. Tal vez no, pero espérate, tranquila. O sea, Danos amiga, chance. Yo quisiera. siento que les va a pasar lo del PRI si no se ponen las pilas. Yo sé. El PRI en el hoyo, güey, ¿no? Claro, Completamente. sí, entiendo perfectamente. Oigan, y otro tema importantísimo que no nos podemos ir sin abordar es que termina, digo, yo sé que hemos platicado ya sobre el conflicto en la UAP, pero digamos que ya lo podemos dar prácticamente por terminado, Por aunque fin. filosofía y letras y psicología todavía Ahí están ahí siguen. peleando, pero bueno, a ver, Ciudad Universitaria ya está libre, la DA está funcionando, se va a emitir la convocatoria de admisión 2025, que era lo que nos tenía más, a la universidad de Se fue cabeza. atrasando un montón. Pero vienen, digamos, a recoger los muertos del conflicto político que también terminó siendo político al interior de la Universidad Autónoma de Puebla y a unos meses de que pueda ser el cambio de rectoría, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cómo ves, qué muertos se quedaron en el camino de este conflicto de la UAP? Hoy veo que sí hubo diálogo por parte de Lilia, ¿no? O sea, que entendió realmente, que pudo platicar con los estudiantes, que incluso lo platicamos en un programa, ¿no? Había algunos que eran los que no estaban en estas mesas de diálogo y no les importaba realmente que hubiera un diálogo, pero al final lo logró, ¿no? Ujú. Sí tuvimos un paro que no se había visto, ¿no? Pero al final creo que lo solucionó, ¿no? Y se puede ver así como al final sí hubo acuerdos, al final los escucharon.
y pues creo que podría ser positivo para ella, creo. Yo siento que estamos como en un momento en el que todavía no podemos valorar si va a ir o no va a ir a la reelección. Creo que sí fue un golpe duro el tema del paro, un paro muy largo. Y lo platicábamos, como decía Lidia, o sea, al final tiene la oportunidad de reconstruirse después de la crisis. Una oportunidad, ¿no? Sí, o sea, todavía creo que está en esa oportunidad de poder retomarlo y tal vez caminar a la reelección. Y también está en esa delgada línea de que si no lo saben capitalizar, pues no habrá esa oportunidad. Pero creo que hoy todavía no podemos valorarlo. Al final de cuentas, pues los acuerdos con los jóvenes se logran. También es muy claro que había un movimiento político detrás. Fue demasiado extenso y demasiado largo. Bueno, incluso yo de verdad decía, ya es una burla después de que se llegan a los acuerdos, se establece que se va a entregar la universidad, se van a reanudar las clases y marcha. Otra vez, ajá. No, o sea, ya se Decíamos distorsionó otra vez el todo. no por el no, ya es de por Dios. Se distorsionó el menú todo. vegetariano Justo. de 5 pesos, las asambleas que eran públicas en las que te dabas cuenta que muchos estudiantes lamentablemente pues no tenían ni idea ni de lo que estaban pidiendo, o sea, ni de los estatutos, ni de los procedimientos, Nada ¿no? más querían ellos. Digo, había figurar. peticiones legítimas. Y que todo valía ese la tema, pena, ¿no? A mí todo ese tema de democratizar un poco más Sí. el tema de cómo se eligen las figuras de mando al interior de la UAP, pues me parece que sí era una petición legítima. Todo el tiempo ha sido, bueno, ni conflicto hay, son los Es que un son. proceso, sí, ¿no? Es un muy proceso cerrado, muy cerrado, sí. ¿no? Pero como dice Patti, se Ajá. distorsionó todo, ¿no? Incluso con lo que vimos hoy en la tarde. ¿Qué hacían ahí? ¿Para qué de nuevo cerrar? ¿Para qué de nuevo tomar? O sea, entiendo, creo que era para que se dieran prisa, ¿no? Y que realmente se De hoy nos apuraran con las faltamos peticiones. nosotros. Exactamente, o sea, creo que ya era demasiado y se pierde el motivo desde un principio que tenían en medicina. por Legítimo, ejemplo. ¿no? El Exactamente. tema de la legítima Incluso petición. ellos mismos, ¿no? Como tú decías, en Había las unos que ni mesas. sabían que... A mí me tocó ver unos, creo que era filosofía y letras, la mesa afuera. Ya llega, no hay suficientes sillas. No, ¿cómo vamos a hacerlo aquí en la vía pública? Bueno, Era está el no bien. por el no. Y luego ya unos chicos entregando en ese momento el pliego y otros atrás gritando, no, ese no es nuestro pliego. Que dices, bueno, ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Creo que esas ventanas que existen, porque claro que sí hubo un tema de distorsión, sí la rectora lo sabe capitalizar, creo Que que lo puede tiene aprovechar. esa oportunidad, o sea, Tuvo que aprender muy rápido a atender la crisis. Empezó Sí. un poquito tropezada. Tarde, ajá. Pues porque no se lo esperaba, ¿no? O sea, como que de ir a tocar ¿Cómo ese reaccionas, día, no? Ajá. no, y además creo que ella había vivido de alguna forma una luna de miel con la universidad. O sea, habían sido 3 años había ido productivos, hizo CO2, o sea, iba pero como caballo en hacienda para la reelección. Y de repente, pues, le topó con esta situación que creo que muy planeada estaba y que pues les tiró y les tiró y les tiró y le llevó, yo creo que los 3 años de felicidad y de tranquilidad como en la universidad, Se le pudo caer. se fueron acá, ¿no? Pero por eso considero que todavía no estamos como en el escenario claro para saber si ella podrá o no podrá. Tiene la oportunidad de sí hacerlo, considero yo. Ujú, claro. Bueno, tú decías que es muy pronto para hablar de si va o no va por la reelección. Yo, por ejemplo, decía, bueno, a ver, puede no ir a la reelección porque tal vez, a ver si de verdad se quedó sentida la comunidad universitaria con todo el movimiento, o sea, que sí hubo como un sentimiento de aunque se haya arreglado las cosas, de que en realidad no haya sido un arreglo profundo, o puede ahora sí afianzar su reelección después de haber Sí, tiene esa... resuelto el conflicto universitario. ¿Tú qué pensarías, Greta? Híjole, yo creo que sí la tiene, para mí sí es como un poquito una mancha en el expediente, aunque no lo quiera, aunque realmente luego pueda salir avante, pero para mí, y sobre todo que estamos hablando de jóvenes, pues que siento que son, exacto, son muy apasionados, bueno, todos fuimos universitarios y pues yo siento yo que- sí marchaba, dice Greta. Sí, yo así que salía. yo creo que tal vez Nosotros no nos la llevaron de tiene acarreados tan cuando fácil. Jere, me acuerdo. Sí, no la tiene tan fácil porque los jóvenes son más resentiditos, son más como de, ay, pues sí, nos escuchó, pero, o sea, tal vez ya nosotros lo vemos como ya más desde una madurez en la que dices, oye, hay que hacer ley, pero desconozco si realmente se tenga esa percepción en la comunidad estudiantil. Ujú, de que fue, yo creo que sí habrá que esperar lo que dice Pati, ¿no? Tiene tiempo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ¿Cuándo es la reelección? en ¿Septiembre? octubre. Octubre. Pero me parece que el proceso sí inicia 20 días antes, ¿no? No es cierto. El último informe de la rectora es el 4 de octubre, Ok. que es su 4º año. Ajá. Entendería yo que tiene que ser un poco antes, como bien decías, el proceso, ¿no? Para que si ella se va,
termina su Aquí informe entrega, y ¿no? entrega, ¿no? Sí, debe ser en septiembre. Y nunca habíamos tenido un paro tan largo. No. Por Bueno, eso sí creo te que digo, también sea como ¿cuánto la tiempo lleva marca. la universidad sin paro? Bueno, yo estudié Aparte va a hace como estar 20 fresco, años la que no la cabeza va a estar recuerdo. O sea, fresca, ¿no? Que, digo, nadie se acuerda de lo bueno. Es como las relaciones. No se van a acordar de lo que hizo, sino lo que hizo ayer, que estuvo mal, que no sé Claro. qué. pero Digo, tiene desde unos mi punto de meses, vista. pero tiene unos meses. Mira, estamos en abril. Le Pero se pasan queda rápido, ¿no? abril, mayo, junio, julio, Agosto. agosto. Tiene casi medio año. Justo lo que tú dices. Todo se va, o sea, tiene 5 Mira, meses tienen recursos, presentaron borrar un render Claro. presentaron un render para el comedor universitario. Que ya lo traía ya en puerta. Que ella ya lo traía, ya lo había anunciado, lo dijo en la entrevista contigo. Sí, en Alcance. incluso me dijo, yo ya compramos el lugar, o sea, hasta nos dio la ubicación y los Claro, detalles, o sea, sí, no, sí. no es algo que se haya sacado no, ahorita para ya lo había resolver. comprado, sí, ya lo tenía. Presentaron, reforzaron esta idea, presentan el render de acá va a estar. Tienen los recursos económicos y humanos para en Chile Darle la levantar vuelta. lo que tengan que levantar Sí. y que la comunidad diga, cumplió. Que yo creo que ahí va a estar la prueba. O sea, a ver, ya tuvimos el tema, tal vez no estamos tan El convencidos, roce, tal vez ajá. hubiéramos querido que durara más el paro, tal vez hubiéramos querido otras peticiones. Pero bueno, sí es un pliego petitorio. Yo creo que si la doctora Lilia Cedillo lo cumple, que puede cumplirlo, porque no sé, ¿Tiene o sea, cómo? sí fueron muy cuidadosos en las mesas de diálogo de decir esto podemos hacer, esto no inventen, ¿no? Y yo creo que hay que Que es viable reconocerle que no. algo, que yo creo que no estaba como tan de acuerdo, pero hay que reconocérselo, que fue paciente. Pudieron haber roto el diálogo, porque yo decía, ay, estos muchachos, hay que irlos a sacar de ahí, o sea, ya era una cosa Sí, o sea, ya exagerada. sacan los de los pelos, güey. Ya Y- lo vi- y ya yo vi creo un que- bien día sordaza, o sea, a ver. Sí, ya, ¿sabes? Hemos sido pacientes hasta niveles. Si la sociedad no hubiera estado en contra, ¿eh? la sociedad hubiera apoyado Ajá, esta porque estaba decisión. molesta. O sea, porque la afectación de cerrar Ciudad Universitaria no es nada más para los estudiantes. Negocios, transporte. Mucha gente, ¿no? Entonces, creo que incluso haber metido la fuerza, bueno, no la fuerza así de llegar, pero otro tipo de acciones mucho más fuertes, no hubieran sido... más radicales. Sí, no se hubieran visto mal, porque ya habían extendido ellos mucho el proceso. La liga, sí, sin duda. Y ella fue paciente. Y Muy, dijo, no, muy. vamos a dialogar y vamos a dialogar y vamos. Y eso hay que reconocérselo, ¿no? O sea, finalmente los escuchó, como dice. Exactamente. Se prestó a, ¿no? Que hubiera este diálogo. Se A logró. que sí platicaran, a que sí medio trataran de resolver la situación y vamos a ver qué pasa en estas semanas con la UAP, porque sí, a ver si no, híjole, se quedó algo ahí sentidito, como que ahí sí yo creo que hay como algo encendido del mal ejemplo general de decir podemos parar la uni. O sea, ya saben que pueden parar la uni. Ya y saben eso cómo no está hacerle. bien. Es un mal mensaje también, si no O sea, se- no está bien porque dicen... En cualquier momento lo vuelven a hacer. En cualquier momento podemos incendiar. Y los de medicina dicen, no, nosotros ya, ¿desde cuándo? Lo resolvieron creo que en una semana o dos. Como semana y media, ¿no, Pati? De, no, hasta vi un meme de, ¿qué? ¿Cuál paró? Nosotros Bueno, lo el resolvimos. mismo día, el mismo Les día... entregaron la cabeza al director. Así es, que ahí sí, creo que hicieron fue uno de cambios. los primeros errores, ¿no? Sí, que no hubo... Seguramente si le vuelve a tocar otra crisis así a la rectora, sabrá manejarla Ya un sabe poco ¿No te cómo más. pasa dos veces? También, tanto ellos se saben el caminito como Sí. rectoría se sabe el caminito para arreglar la Sí. situación de la UAP. Chicas, pues terminamos hoy este programa Off the Record. Les agradezco mucho por haber estado esta noche con nosotros. Estamos todos los miércoles ya de regreso en esta segunda temporada, 8:30 de la noche, en los canales de YouTube de Intolerancia Diario, Alcance y Ambas Manos. Se pueden conectar, suscríbanse porque hay mucho contenido además de este programa para que estén bien informados. Gracias a todos y gracias a ustedes No, pues por muchas venir. gracias. Buenas noches. Gracias.